pero ya presentamos al invitado. Está con nosotros el doctor Marcos Carámbula, que no viene a candidatearse, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Sergio? Un gustazo. Hace muchos años que no venía a Buscadores. A Buscadores, y las veces anteriores tenían que ver con la política. Con la política. No, estoy apoyando naturalmente la candidatura de Yamandú y Carolina, pero entiendo que ya es tiempo de otras nuevas generaciones, por lo tanto, si bien estoy militando, como siempre, no soy candidato. ¿En algún sector en particular? Yo sigo siendo un frente amplista independiente. Ajá. Pero no dejo, lo hice públicamente, voy a apoyar al sector de la 1001, porque es toda una historia que tengo de origen, de vínculo, porque además entiendo que para una composición del Senado que va a ser muy importante, ojalá en un gobierno del frente, tanto Andrade como Constanza, con la cual tengo una excelente relación, van a hacer un buen trabajo, más los otros candidatos que va a tener el espacio. Creo que además es bueno para el frente que se vayan perfilando 3 o 4 grandes corrientes, por un lado el MPP, por otro lado Vergara, las distintas asociaciones, por otro lado este espacio de la 1001, que es un espacio tradicional de unidad, y por otro lado seguramente el espacio socialista. Me parece que está bueno que se vayan agrupando grandes corrientes dentro del frente, potencian la unidad, nos reconocen diversidad y al mismo tiempo va a ser un respaldo fundamental para nuestro candidato a presidente, para nuestro futuro presidente, ojalá. ¿Gana el frente? Yo creo que sí, que va a ganar el frente. Dicho con todo respeto, ¿verdad? Porque elecciones son elecciones, las encuestas muestran que hay una gran paridad, pero tengo ¿El olfato dice que sí? Tengo esa impresión de que el frente va a ganar, tiene una fórmula muy potente, el frente amplista, y esto para mí es lo más importante. Tú preguntabas hace un ratito por la militancia. La militancia frente amplista tiene una característica, que es cuando ve que hay que jugar entero en torno al respaldo de una fórmula, lo hace. Pasó en la otra elección, en la segunda vuelta entre Daniel Martínez y la calle Pou, en la primera vuelta arrimó y se perdió por apenas 30 y pico de mil votos, y eso fue una gran oleada de los frente amplistas. Y como te digo, si bien no soy candidato, estoy yendo a comité de base, estoy yendo a reunión en casa de familia, y lo que veo que a mí me entusiasma es la esperanza que los frente amplistas tienen en ganar estas elecciones. Adhiere a la frase de Luciano Ponás, que el susto despertó al mamado, que dijo una vez en una elección que estaba media dudosa, que al final la ganó el Frente Amplio. No, eso la única que ganó Tabaré. Eso fue que además lo decía Sereñi también. Era una frase yo no sabía. Sí, Lucía repitió algo que decía Sereñi. Pero no, ahora mucho más allá de esa expresión. De un susto es una realidad. Yo creo que es una esperanza. Hay esperanza. Una pregunta, ya voy ahí porque usted vino por un tema de un homenaje, aparte quiero que Daniela justamente comande la nota porque tiene que ver con el homenaje que me parece, digamos, o por el personaje. Yo la última vez que vi a Mariano Arana fue era casamiento. ¿Sí? Ahí lo vimos, la última vez que lo vimos. Ahí va, por eso, pero que fue poco antes, digamos. Sí, en abril del 23. Pero antes de ir a eso, una pregunta, porque hablábamos de fútbol antes de salir al aire, y su papá, Felisberto Carámbula, que fue dirigente de Peñarol de la época de oro de Peñarol allá en los años 60. El primer quinquenio, 58 ahí va, 62. Ahí va. Terminó antes. Exacto, Felisberto Carámbula. Y creo que integró el Consejo Ejecutivo de la AUF. Estuvo en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Estuvo en la Asociación Uruguaya. Bien. Y él y su mamá, ¿dónde militaban? Porque el Frente Amplio no existía antes. Mi padre era... mi padre era colorado, ballista, masón. Masón, ballista. De Luis Valle primero, después acompañó a Gestido, que tenía una muy buena relación, y finalmente acompañó a la 15. Aunque pasada la dictadura, donde que es de las cosas que hablaremos de Mariano, mi padre con la revista La Plaza y eso se jugó fuerte contra la dictadura. Y ahí entonces fue cambiando su posición. ¿Estuvo entre los fundadores, digamos, del Frente Amplio? De la parte no. Mi padre en la elección post-dictadura nos terminó votando. Y mi madre, de origen blanco, familias
de Las Piedras, de Canelones, de toda la vida, uno de origen vallista, mi abuelo fue legislador del Partido Colorado, mi padre vallista y mi madre de origen nacionalista. ¿Qué nacionalista que mi madre, digamos, era esa familia blanca de toda la vida, que iban votando en diferentes circunstancias, pero después prácticamente fue siempre acompañando, primero a mi padre y después nos acompañó a sus hijos. Claro, se hizo colorada y después frente amplista. Y después Gonzalo y yo, que fuimos frente amplista los dos, mi madre nos acompañó, ¿no? Lo cual a nosotros nos llenó de orgullo, pero mi padre tenía una frase bien de su concepción desde la masonería, decía: en mi casa ni curas, ni milicos, ni comunistas. Y bueno, los hijos... Solo disgusto los hijos resultamos comunistas, pero en esa... una cuestión muy importante que tenía la familia uruguaya, que era el diálogo, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que estábamos en diferentes posiciones, bueno, a mi casa más de una vez fue Jorge Valle, y ahí se armaban unas discusiones políticas, nosotros que éramos muy jovencitos, pero hubo siempre un enorme respeto, ¿verdad? Que eso para mí es una clave de la democracia uruguaya: respeto, tolerancia, diálogo, buscar la forma. ¿Se mantiene ese respeto? Se debe mantener, y creo que Yamandú está haciendo una campaña muy clara en ese sentido: unirse, dice Yamandú. Nosotros lo hicimos en Canelones, tuvimos por suerte apoyo de Corrientes en el gobierno nuestro, de Corrientes dentro del Partido Nacional, el diputado Alberto Perdomo, que nos acompañó en medidas fundamentales, buscando acuerdos. Lo ha logrado también Yamandú. Yo creo que unirse, y más en estas circunstancias, y sobre todo unirse en grandes temas. No quiero hablar de política porque tendría que enganchar con lo que escuché de la autora, con todo respeto, pero es decir, no me quiero meter en temas políticos porque nos vamos. Claro, pero queríamos aprovecharlo. De acuerdo con las preguntas que me hiciste, y bueno, como te digo, tenemos buena esperanza. Quiero, antes que nada, felicitarte que vos sos abuelo. Yo soy abuelo de un jugador de Peñarol, y vos sos abuelo de una niña, pero... ¿De cuánto ahora? Y ahora tiene un mes. Mirá, por eso. Un mes y poco de... Felicitaciones. Ya perdí. Perdón, tiene menos de un mes. A vos y a Marcela, que sabes que nos queremos mucho. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Dejé toda la gente de Las Piedras ahí. Sí, totalmente. Daniela Buret, mira quién le traje. Pero es maravilloso. Hoy nos une una mesa que se va a hacer a las 18 horas en el MAPI en homenaje a Mariano Arana, ¿no? Exacto. Y ahí está la invitación, va a ser una mesa, la segunda mesa que organiza el MAPI en reflexión en torno a Mariano. La primera fue en base a su mirada como arquitecto, y en esta es en base a su mirada como gestión cultural. Y bueno, vas a estar tú, va a estar Esqueloto, va a estar Espósito, Ana Olivera, y vamos a estar compartiendo este lugar. La pregunta quizás que uno sale, bueno, ustedes fueron los dos intendentes, ¿no? Se solaparon, ¿no? Porque Mariano fue hasta el 2005, vos fuiste a partir del 2005. Exacto. Compartieron quizás ese traspaso de miradas, de qué es el intendente, cómo mirar la ciudad. También compartieron a Gonzalo Carámbula. Sí. Uno no puede pensar la figura de Mariano sin Gonzalo en todo lo que tiene que ver con llevar adelante las políticas culturales públicas y lo que transformó esa ciudad. De la mano de los dos hicieron realmente una materialización de una política urbana mirada en clave de cultura, no en clave de ciudad. Pero ¿cómo fue ese vínculo contigo, con Gonzalo, con Mariano, con la plaza, ¿no? Jugaste esas dos bandas de alguna manera, ¿no? A través de esos dos vínculos con Mariano. Bueno, yo agradezco realmente esta invitación de poder hablar que sea unos minutos de este homenaje que se hace a Mariano. Muchas gracias a Daniel, a Miguel, que también me llamó, y a todo el panel, y a Sergio en particular. Porque Mariano fue una figura extraordinaria, ¿verdad? Uno tiene que tratar de ir rescatando la construcción histórica del Uruguay, esas grandes personalidades como lo fueron el siglo pasado: Valle, Ferreira Donate, Sereñi, esas grandes figuras que construyeron el siglo pasado. También hay grandes figuras en esta última etapa. Nosotros reconocemos en grandes figuras, en Tabaré, en Danilo, en Mariano, y lo sigue siendo Pepe, naturalmente.
como otras figuras de los partidos tradicionales también. Entonces Mariano fue de esas grandes figuras, pero hay un primer hecho que nos unió, que en plena dictadura Mariano Arana conformó el núcleo... Grupo de Estudios Urbanos. El Grupo de Estudios Urbanos, defendiendo el patrimonio de Montevideo, en plena dictadura, donde había temas que eran, digamos, devastadores de la esencia urbana. En aquel momento, recordemos el Medio Mundo, la demolición del Medio Mundo. Y Mariano levantó la bandera con un grupo de arquitectos de defender el patrimonio con parte de la identidad de Montevideo. Mariano era pasión por Montevideo, ¿verdad? Y en aquel momento nosotros estábamos sacando la revista La Plaza, que salió de 1979 al 82, que iba expresando los distintos subterráneos de la libertad, con figuras como Perico Pérez Aguirre, que ahora se está dando un documental sobre su vida también. Bueno, mi viejo Hierro Gambardella, que venían del Partido Colorado, de Posadas, que venía del Partido Nacional, religioso como Pérez Aguirre, Juan Luis II. Y nosotros distribuíamos muy artesanalmente la revista en aquel momento. Los primeros números quedaron prácticamente en las piedras, se editaban 1000 ejemplares. Y cuando nos clausuraron en 1982 vendíamos 25.000 ejemplares, y además llegaba no solo al Uruguay, al exterior, al exilio. Era un suceso, ¿no? Fue como una expresión que los uruguayos, las uruguayas estábamos necesitando. Después empezaron a aparecer otras publicaciones, aquí, Opinares, otras. Entonces, una tarde llego a Banda Oriental, que estaba Alcides Abella, que era un muy buen amigo, compañero de Elena, de Lipa, de Historia. Que sigue llevando adelante Banda Oriental, con mucha energía. Él y Ravioli y Alcides, es maravilloso. Raviolo ya no está, pero Alcides sigue. Y estaba Mariano Arana, que es uno de los fundadores de Banda Oriental. Entre tantas facetas de Mariano estaba allí. Y bueno, nos presenta Alcides y nos dice, ¿por qué no publican ustedes las cuestiones? Porque Alcides siempre nos orientaba, igual que Raviolo, igual que Trías, Hugo Alfaro, que era toda gente que no podía firmar, pero que escribía para la revista La Plaza. Y bueno, ahí publicamos el trabajo del Núcleo de Estudios Urbanos de Mariano, y de ahí surgió un vínculo entrañable. Después, como tú decías, cuando Mariano ya termina de su gestión como intendente, que fue 10 años intendente, donde Gonzalo trabajó muchísimo con Mariano, tuvimos un vínculo ya él como ministro de Vivienda y en mi caso como intendente de Canelones. Y ahí voy a subrayar dos aspectos nada más, porque sé que el tiempo apremia. Uno, cuando nosotros asumimos el 8 de julio de 2005, el 9 de julio, firmamos con Mariano Arana, Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, el acuerdo para desarrollar el proceso de saneamiento, ordenamiento territorial, calles y drenajes y pluviales de la Ciudad de la Costa. Lo firmamos al otro día, nos fuimos allá a empezar lo que ha sido la transformación de la Ciudad de la Costa con el saneamiento, con las calles, los pluviales. Y por último, quiero rescatar otra coincidencia que tuvimos ya en el segundo periodo nosotros, fue el rescate de la obra de Dieste. Ustedes saben que Dieste es Patrimonio de la Humanidad, y en Canelones declarado por UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Correcto. A partir de toda la obra de Dieste, pero en particular de la Iglesia Atlántida, que es una joya. Y Mariano, cada vez que pasaba, me llamaba: Marcos, hay que rescatar este patrimonio, todo más. Es propiedad de la iglesia, ¿verdad? Pero la luz, ¿cómo entra la luz en esa iglesia? Maravilloso. Es maravilloso. Quienes no hayan ido, se merece ser patrimonio de la humanidad. Y Mariano fue el presidente de la comisión pro instalación que fue exitosa, ¿verdad? Con un arquitecto, Ciro Caraballo, que venía desde México. Mariano presidía la comisión por el rescate del patrimonio de Dieste. Hubo un día del patrimonio que se exactamente, que se dedicó a Dieste. Se dedicó a Dieste por iniciativa de Mariano. Mariano fue una de las grandes entrevistas que le hicieron a Dieste, le hizo Mariano Arana. Convengamos que esa idea espectacular de los días, que en realidad son más de un día, ¿no? Livni.
Livni fue el que comenzó con el Día del Patrimonio. Sí, no me acuerdo en qué año fue que empezó, 2005, 2004. No, fue antes, fue un poco antes. No me acuerdo. Los patrimonios empezaron por la década de 70 y pico en el mundo, incluso acá en la dictadura. Acá fue Salvador Livni. Pero fue Livni que lo inició como Día del Patrimonio. No, lo que digo es que me imagino que todos, porque hay muchos personajes importantes, entonces debe haber mucha gente que durante el año previo dice, che, debe ser para este personaje. Claro, Arana tuvo que defendió esa idea, digamos. No quiere decir que los demás no lo merezcan, pero hizo homenajes a los arquitectos que son pioneros en la arquitectura. En el 1995 comenzó. En el 95. Fue el primer periodo de Sanguinetti como Tomás Friedman. Pocas personas conocí como Mariano Arana con el pasión y el amor por Montevideo. Impresionante. Yo tuve la suerte de tener una relación especial con Mariano cuando asumió como intendente, pues ya la teníamos de antes y yo estaba en Radio Carve, y me dice, Mariano, ¿qué podemos hacer para hacer este Montevideo más lindo? Hicimos un programa que se llamaba ¿Cómo hacer más lindo Montevideo? Recorríamos con los móviles de la radio los barrios y la gente le decía a Mariano, acá falta esto, acá no tenemos luz. Y Mariano iba y anotaba. Durante 6 meses hicimos esto y solucionó todas las cosas que los vecinos querían. Lo encontré después en el casamiento, después de muchos años en el casamiento del líder, me dice, Tomás, dice, ¿vos te acordás de aquellos programas que hicimos? Y fíjate el privilegio que tuve. Después teníamos una tertulia en el café de Radio Carve, Mercedes 973, que venían... Me acuerdo, sí, de esa tertulia. Bueno, pero ahí ¿sabes quién venía? Venía Mariano Arana y Hugo Alfaro. Hugo Alfaro, otro periodista impresionante. Un periodista. Hugo Alfaro pasaba por ahí, por Mercedes 973, cuando iba camino, a sus tareas periodísticas, y siempre decía, vamos a charlar un rato, Ahí a veces armaba una tertulia que estaba Raúl Fontaina, Juan Enrique de Feo, Hugo Alfaro y Mariano Arana. Así que yo tengo un recuerdo, cuando lo encontré me emocioné mucho, pero digo, un amor y el patrimonio, él cada tanto me llamaba y me decía esto del patrimonio, él cuando veía que un edificio, y no puede ser, dice. Pero a mí me llamaba permanentemente por temas de canelones patrimoniales. Por ejemplo, otra joya que tenemos en Canelones, la capilla de Soca, que la hizo el arquitecto Monet, un catalán, para Susana Soca, la familia de Soca, del doctor Soca, su esposa y la madre Susana Soca, que muere en un accidente, se hace esa capilla, que es otra joya, está en la entrada de Soca. Hay una foto fantástica que estamos viendo ahí también. Hugo Alfaro, entre tantas anécdotas, Hugo Alfaro, cuando sale la revista La Plaza, él era director de marcha, digamos, y escribía sobre cine. Y me dice, les voy a mandar un artículo que hice sobre una película del otro señor Klein, que la tenía guardada, y la publicamos como seudónimo de Hugo Alfaro. Es una generación maravillosa. Impresionante. Mariano describe a Carlos Real de Azúa, otro gran caminante de absolutamente, otro pasional de Montevideo, y lo que dice Mariano de Carlos Real de Azúa es prácticamente lo que es Mariano. Bueno, ahí lo vemos con Enrique Iglesias, y es esa generación maravillosa que lo ayudó mucho en todos los temas de la cultura. Mariano me hizo sufrir un poco cuando, claro, él cuidaba tanto la ciudad. Yo fui presidente de la pista de la comisión administradora. Muy cierto, que estuviste allá, claro. Entonces, ¿qué pasa? Queríamos hacer un gimnasio dentro de la pista, que de hecho está. Y tenía que cumplir 400 millones de requisitos porque hacía 100 años que estaba la pista, pero era un gimnasio que tenía que estar pintado de verde arriba para que si uno viene en avión o en helicóptero siga viendo verde en el Parque Valle, podía tener determinadas características. Fue una lucha. Era un defensor de la pero yo valoro, porque eso lo hizo también en dictadura, porque en democracia él te pone una complicación y en democracia tenés que te dan la razón para no discutir. Ahora en dictadura te pasaba, te venía con la tanqueta que vimos hoy. De eso se va a hablar hoy a las 6 de la tarde, ¿verdad? Todas estas anécdotas y historias se van a contar hoy. Claro, había que decirle, no se puede hacer esto. Yo no quiero ni pensar. Queda bueno, habría tanto para hablar de Mariano, ¿verdad? Su amistad con el Pepe Sacía, por ejemplo, en esa cosa tan de sensibilidad que tenía Mariano, de caminar por Montevideo. ¿De qué cuadro era hincha? ¿Era Peñarol? Mariano o no era futbolero mucho?
No era muy futbolero. Era hincha de la ópera, del teatro, iba donde fuera. Terminaba de dar todas las vueltas políticas y se mandaba. Y ellos instalaron un concepto que es la construcción cultural. Digo, Mariano con Gonzalo fueron grandes trabajadores por la cultura. Mariano era un pedagogo de la cultura de la ciudad. Aparte del urbanismo, todo, bueno, todo lo que fue la obra del Teatro Solís, que estuvo Daniela y que Daniela conoce bien, la sala Citarrosa, la sala Florencio Sánchez, la Orquesta Filarmónica de Montevideo en los barrios, hasta el tango con otro más grande que fue García Vigil. Que se juntaron también en esa época. Yo llegué al Solís los barrios por Gonzalo Carámbula, no por Mariano. Fue por Gonzalo la primera vez cuando se estaba por abrir el teatro. Y eso es un tema que para mí, al futuro, el derecho a la cultura por el cual peleaba Mariano, peleaba Gonzalo, es un tema central. Eso atraviesa toda una construcción de ciudadanía, es sobre la base de una construcción cultural que para mí es fundamental. Y que después tiene que ver con la convivencia. Todo exactamente, eso atraviesa. La construcción cultural atraviesa. Es un tejido que se rompió. Exacto. Fabián Cardoso. No, simplemente hombre de carnaval, además, otra faceta de la cultura. A eso iba, Marcos, porque yo me acuerdo de Mariano llegar a las fiestas de la movida joven. Sí. Había que esperar al intendente, a ver, todos los murguistas jóvenes, la movida del teatro joven. La murga joven que empezó en esa época. Los premios terminaban a la 1 de la mañana, terminaban supuestamente hasta que venía el director de la oficina de juventud en ese momento, me acuerdo, primero Fernando Cáceres, luego Gonzalo Revoledo, y decía, miren que va a venir el intendente y quiere celebrar con las murgas jóvenes. Y había que esperar a Mariano Arana, que llegaba como a las 2 de la mañana, después de había ido seguramente al teatro, a la ópera, a una película de cine. Fiesta de nuevo. Tomaba el micrófono, agitaba a los jóvenes y arrancaba la fiesta de vuelta. A lo que fuera hiciera Montevideo era una pasión. Bueno, el carnaval es Montevideo. Absolutamente. Tenemos que ir redondeando. No, para nada. Pero si todos van a contar una, yo voy a contar una que fue el casamiento de ella. Daniela, estaba Arana en una mesa ya. ¿Cuánto tiempo antes? Fue un mes antes. Un mes antes de fallecer, estamos hablando, ¿no? Pongámonos. Lo último social. Y me dio un gusto personal que fue acercarme, al igual que su papá, yo me considero ballista, me sigo considerando ballista, y le dije, quiero que sepa esto, arquitecto. Yo voté por primera vez a alguien que no era el vallismo, el Partido Colorado, a través de su candidatura a la intendencia, porque a mí me apasionaba que una persona como usted fuese intendente. Entonces quedó todo orgulloso y me parecía que era sentir por ahí, porque él me saludó y todo, nos conocíamos 1000 veces, vino acá a buscar, y me parecía que se lo tenía que decir, porque era un... Además con una historia familiar, una familia de migrantes, que típica familia que llegó al Uruguay, que se conforma. Él era además familiar de un neurólogo formidable como era Román Arana, de su familia. Mariano es un hombre entrañable, había que escuchar su discurso. Él fue candidato a intendente cuando salimos de la dictadura, que Sereñi le planteó y después repitió. Yo le voy a votar una segunda, pero la segunda no lo conocía. No, porque cuando salimos de dictadura, además ahí fue electo Alcides Lanza. Claro, pero además yo no lo... Porque no era una cara bonita. No era una cara bonita. Él era un hombre que venía de la academia. Para mí que veníamos de la dictadura, nunca había visto nada, nunca había votado. Entonces había que los discursos de Mariana eran maravillosos, ¿verdad? Porque él empezaba a hablar de que había estado en México, que había estado en tal lado, y iba dando, Gonzalo siempre me contaba, se ponía muy nervioso porque era muy arborescente Mariano en una cultura tan formidable, que decía, bueno, ¿cómo aterrizan que es candidato a intendente de Montevideo? Iba por las ramas. Arborio. Y cuando estaba medio apurado de algo que no quería más, agarraba el teléfono como si alguien lo llamara y se iba caminando con el teléfono así. Se desaparecía. No me acuerdo. Entrañable personaje. No me acuerdo ahora que fue un amigo, alguien que da muchas charlas, decía, yo sé cuándo parar una charla. Decía, ¿no? Primero, cuando la gente empieza a mirar el reloj. Y segundo, cuando se lo ponen acá a ver si funciona. Era época así celular. Dice, ahí ya sé que la tengo que parar. Bueno, doctor, vamos a repetir cómo es entonces la actividad de hoy. Hoy a las 6 de la tarde en el MAPI, en el museo. Que una exposición formidable sobre la vida de Mariano. Exacto. En la ciudad se hicieron 2 exposiciones, una en el Gurbich, otra en el MAPI, que todavía está. Y ¿Dónde está el MAPI ubicado? Es en
25 de mayo 279. Perfecto. Y es a las 6 de la tarde, con entrada libre. Perfecto. Hay un lugar precioso, las charlas, la verdad se han hecho, esta es la segunda. Y fue obra de Mariano, ¿no? Sí, sin duda. Está Facundo Almeida dirigiendo, Liliana Viana organizando esto. Gracias Buscadores y Carámbula por tantos recuerdos impagables. Mariano, un señor de la política. Hay un montón de mensajes, gracias por regalarnos esta nota, bueno, un montón de cosas. Excelente doctor Carámbula como autor y persona. Tengo todos los números de la plaza. Ah, mirá. Wow. Dice, grande Mariano, un caballero sabio. Dice, gran nivel Carámbula, un saludo de Lucía de Colón, que tiene, si precisa la colección completa, la tiene Lucía. Buena cosa, buena la tiene Lucía. Hay gente que conservó maravillosa. Luisa en plena dictadura, ¿no? Guardaban ¿Está digitalizada? Está en Anáforas. En Anáforas. El programa de la universidad está todo. Está muy bien. Anáforas siempre voceo por ahí. Un proyecto de Elisa Bloch, que es maravilloso. Es maravilloso. Vale la pena. Bueno, de vuelta, muchas gracias por Muchas gracias a ustedes, realmente un encanto. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. La Superior está con nosotros, por favor. Pastas frescas y congeladas La Superior. Calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas La Superior. Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. Muy bien, me estaba corriendo del lugar. Macromercado también nos acompaña. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Muy bien, y Punta Shopping tiene un mensaje para darte. Estas vacaciones de primavera, la diversión está en Punta Shopping. Vení a vivir las obras de teatro que tendremos para toda la familia y disfrutar de los espacios de Playtime, Playland, Gravity y Animal Fan que ya son un clásico. No te pierdas los estrenos de Live Cinemas y descubrí la gastronomía del Mercado San Fernando. Te esperamos. Y también, ya que estamos, esto es un enganchado de Catunga, la granja Hani está con nosotros, mirá lo que son en distintos tamaños. Utilizamos IN, ¿qué es IN? Inteligencia natural, manejo orgánico, apiriados en zonas rurales, producción propia, honestidad y voluntad de trabajo. Tenemos varios sabores, miel de pradera, miel multifloral, miel de Monteserrano. Estamos en la ruta 8, kilómetro 79,500, cerquita de Míguez, ahí prácticamente, paraje Noya. Ahí ya sabés, podés meterte en la web, la granja Hani, fíjate cómo se escribe, honey con y.com.uy, y además estamos toda esta semana en la Rural del Prado, en el stand del gobierno de Canelones. Los esperamos para poder degustar en donde está el stand grande que tiene la Intendencia de Canelones. ¿En qué estamos, Bambino, que lo veo ahí buscando cosas? ¿Tiene algo o está con fútbol usted? Está con fútbol. No, ¿qué fútbol? No, estaba con... ¿Por dónde pasa la noticia, Fabián? Yo tengo, sí, respecto al tema astesiano hay más novedades. Dale. En realidad no va a salir en estas horas, porque la Fiscalía acaba de apelar la decisión de la libertad anticipada. Eso hace que hay 6 días hábiles para hacerlo formal, y si finalmente se toma en cuenta la apelación, el caso va a pasar al Tribunal de Apelaciones. Eso quiere decir que al menos una semana más no saldría astesiano. Hay que esperar para ir a comprar la yerba. Está desmintiendo a Tomás Friedman. No, digo que la decisión está tomada, pero como hubo una apelación, astesiano unos días más guardado, pero puede llegar a salir. Cada vez más cerca de la elección, ojo. Alicia dice, soy Alicia, dice Alicia. Me gustó mucho la entrevista a la doctora Quintana. Comparto lo que dijo, aunque soy blanca y no la voy a votar. A ver, se ve que me relaja porque dice que no la voy a... Esa mujer es una miliquera rancia, no me importa si lo leo o no. Lo leo, a ver quién sos vos. Manuel... Cédula de identidad. Así lo registramos. ¿A quién corresponde? Para el blindado, ¿no? En este país tener un ejército es un despropósito. El país con vigilancia aérea y naval alcanza, dice...
A ver quién lo dice. Daniel. Excelente la doctora, aunque no la voto. Dice, bueno, critica un poquito a Daniela, lo voy a dejar ahí. Valle perdió las elecciones, por ser sincero, habló de los jubilados de oro, ¿se acuerdan? Bien, consulta, ¿por qué la jubilación de AFAP es menor que la de BPS? Si los aportes son iguales a cada una, un 7,5%. Como decía Condorito, exijo una explicación. Ay, yo no sé cómo funciona eso, ¿usted sabe cómo es? Las AFAP tienen fin de lucro. Por lo tanto, son le puede ir bien o mal. Es un negocio. Es un negocio. Son inversiones. Es decir, claro. en las no, pero ahí hay mala onda contigo. No, lo que vos decís, no, yo entiendo. Es verdad. Una empresa. Lo que estás haciendo es una apuesta. Si las inversiones que haces salen espectacular, capaz que ganás una fortuna. Si salen más o menos, ganás más o menos, y si salen mal, gana poquito. Es eso. No es la AFAP la que paga la jubilación. La AFAP no paga ninguna jubilación en este país. Es tu ahorro. Cuando la vos AFAP trabaja con tu ahorro. Pero no me dejan terminar los muchachos. Hoy viene